Amigos, ha llegado una de las noticias en este día 9 de marzo. Denita, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada informativa. Muchísimo frío, parece que el clima va peor cada día y hay situaciones climáticas que tendremos que enfrentar. Bueno, por eso tenemos tormentas de lluvia sumamente fuertes. Hay el ciclón Miyaku que está al frente de las costas del Perú. Eso hace que todo se afecte también en nuestro país, y en Guayaquil las lluvias han sido realmente también torrenciales. Así es, mi querido Robert, así que tomar las precauciones. El caso, si usted conduce, maneje con mucha precaución. En cuanto que casi fue testigo de un accidente con moto, así que claro, hay que tomar las precauciones, señores. Ayer se me cayó el cielo, bien, en la Simón Bolívar. Estaba manejando, se cayó hacia una tormenta. Eran baldes de agua, así que en cualquier momento la ciudad experimenta estos cambios climáticos y hay que estar preparados y prevenidos. Que el día sea bueno, prepárense ustedes un buen desayuno, nosotros le contamos lo que ha pasado. Así es, de inmediato vamos con las noticias. El expresidente Lenín Moreno no descarta regresar al país para enfrentar a la justicia por el presunto delito de cohecho que se le investiga. Bueno, y todo esto dependerá de su estado de salud y de lo que recomienden los médicos allá en Paraguay. Por todos los vientos, el expresidente Lenín Moreno sale a pregonar que no tiene responsabilidad en la firma del contrato para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair con Sinohidro. Esto cuando fue segundo mandatario. La persona encargada de tomar las decisiones era el economista Rafael Correa. Las personas encargadas de manejar sectores estratégicos era el ingeniero Jorge Gras. Hoy Moreno y varios familiares suyos son procesados por el presunto delito de cohecho. La Fiscalía presentó cargos aduciendo que se habrían registrado sobornos por $76 millones, de los cuales alrededor de 600.000 aparentemente fueron a parar a sus manos. Todas mis cuentas, mis transferencias, mis pocos bienes, los pocos bienes que tengo además hipotecados, los pocos bienes que tengo, todo ha sido investigado por Fiscalía. Es por eso que me asombra que surja el criterio de que hay un departamento que ha sido comprado a mi nombre. Es mentira, es falso. Moreno reside en Paraguay. Comenta que cuestiones de salud podrían impedir el poder venir a Ecuador para enfrentar a la justicia. Yo tengo que consultar, hacer una consulta médica para saber si es que en esas circunstancias me va a ser conveniente y fácil viajar. Tal vez sí, creo que sí. Yo quisiera hacerlo y poder decir la verdad de frente. Caso contrario, pues no se olvide que de acuerdo a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y de acuerdo a la legislación ecuatoriana, se puede hacer por otra vía. Pero a mí me gustaría estar presente, personalmente. Germán Rodas de la Comisión Nacional Anticorrupción no pierde la esperanza que más adelante al proceso sean vinculados Rafael Correa y Jorge Glas. La Fiscalía está en un proceso de investigación. Yo entiendo que a lo largo de ese proceso deberá ir incorporando todos los elementos indispensables y necesarios para construir las circunstancias alrededor de las cuales se produjeron los hechos lamentables de asalto una vez más al pueblo ecuatoriano. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dispuso que Moreno se presente periódicamente ante la autoridad competente. De incumplir la disposición se le podría dictar prisión preventiva, informó Héctor Romero. La bancada del Partido Social Cristiano y algunos asambleístas de Izquierda Democrática condicionan su apoyo de solicitud de juicio político en contra del presidente de la República. ¿Por qué? Miremos. Si bien la presentación de la solicitud de juicio político contra el presidente de la República se anunció para este viernes, la misma podría aplazarse a finales de la próxima semana. La bancada correísta asegura que el documento se sostendrá en los argumentos de delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública. Nosotros mantenemos que esta investigación y este control político tiene que llegar hasta el final porque es una salida constitucional a la crisis que vive el país. Y se mantendrá en el tema del 129 numerales 1 y 2. Sin embargo, si la solicitud mantiene la causal 1 que hace referencia a delitos contra la seguridad del Estado, que en el informe que aprobó la Asamblea Nacional no se especificó, no se contaría con el respaldo del Partido Social Cristiano y parte de Izquierda Democrática. No, nosotros no vemos méritos para la causal 1
lo hemos dicho en la comisión, lo hemos dicho en el pleno y nos ratificamos ahora. Nosotros vemos solo una posible causal fuerte por el numeral 2 del 129. En su momento lo revisaremos, pero si tienen la causal 1, seguramente la bancada Izquierda Democrática pues no estaría apoyando. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, recordó a los legisladores de Pachacutic que hay una decisión colectiva de apoyar un juicio político contra Guillermo Lasso, a pesar de que hasta el momento no se conozca con seguridad cuáles serán los argumentos que se presenten en la misma. Y aquí se comprometió el señor jefe de bancada asambleísta Salvador Quispe que van a avanzar en la decisión de las organizaciones. Esto ya está tomado. En este momento nosotros no tenemos una posición ni a favor ni en contra. Podría ser que sí, podría ser que no. Depende de ese análisis detenido. Esto no es un tema pasajero. Esto se da luego de que por las divisiones internas en Pachacutic e Izquierda Democrática existieran legisladores que señalaran que no habría el apoyo de los votos para que este proceso se lleve a cabo. La ponente de la solicitud del juicio político será la asambleísta del correísmo, Viviana Veloz, informó Valeria Navarro. Y la renovación de las autoridades, el Poder Legislativo podría cambiar la suerte que corra un posible juicio político al presidente Guillermo Lasso. Con esto, las negociaciones girarían en torno a captar esas dignidades. La posibilidad de un juicio político al presidente Guillermo Lasso, al parecer, se está disipando en Asamblea Nacional. Los analistas políticos Mauricio Alarcón y Lolo Echeverría creen saber por qué hasta ahora la intención no cuaja. El proceso formalmente aún no ha empezado. Necesitamos pues que se presente formalmente una solicitud con sustento, con firmas de respaldo, y ahí veremos si es que efectivamente la causa prospera. Si es que no se lo ha hecho hasta este momento, es probablemente porque aún no hay claridad en cuanto a los apoyos y tener efectivamente éxito para no caer en aquello que sucedió el año pasado. Este informe que fue presentado, hecho de tan mala manera y manejado por personas tan distanciadas de la ley, de la cordura, indicaba que no tenían la convicción de llegar hasta el final. Era un show político, tenía otros propósitos. Esa sería la causa para que quienes se mostraban en primera instancia partidarios del juicio ahora empiecen a desgranarse. Pero de alguna forma ya vemos que la Izquierda Democrática, Pachacutic, como que dicen que no darían su apoyo de llegar al juicio político, su voto. No nos olvidemos que este es un proceso político y que como tal se pueden dar negociaciones de todo tipo. Negociaciones que estarían con la vista en mayo, porque en el Poder Legislativo se tienen que cambiar sus autoridades, como lo establece la ley. Aún más, cuando en corredores del Legislativo se escucha a Marcela Holguín como la nueva presidenta. Sí, eso parece que ya está decidido. Deben tener hablado ya el reparto y en el momento en que empiecen a aparecer esos nombres, entonces empezará a armarse un panorama que haga olvidarlo del juicio político, ¿no? Y sin duda, cada quien moviendo las fichas del tablero político a su conveniencia, informó Héctor Romero. Contarles ahora que la ley que reforma varios cuerpos legales en materia de seguridad irá al registro oficial. Esto luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional resolviera las objeciones presidenciales. La norma tipifica el delito de captación para menores por cometer delitos relacionados al narcotráfico, sicariato, entre otros. También tipifica el delito de la extorsión conocida como vacunas y crea el Consejo de Seguridad. Y durante el Consejo Ampliado de la FEINE, la organización exhortó al Gobierno Nacional y a los actores políticos a buscar soluciones pacíficas ante los problemas que enfrenta el Ecuador. Entre otros factores, dijeron que se muestran en contra de cualquier forma de radicalización o confrontación violenta, así como estar a favor de preservar el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución de la República. Ratificamos de la República del Ecuador el marco jurídico para los procesos de remoción de autoridades y no actuar de manera de cálculo político ni tampoco de venganza ni contra con el Estado ecuatoriano.
El gobernador del Guayas, Francisco Tabaqui, realizó un recorrido por el Hospital del Sur del IES, allí en Guayaquil. Allí recibió la queja de usuarios justamente por falta de medicinas. El recorrido se dio por parte de la Gobernación del Guayas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí el gobernador Francesco Tabaqui se acercó a los usuarios a escuchar sus problemas. El tema medicinas era el que más se repetía en labios de los pacientes, que habían llegado hasta esa casa de salud. Bien, gracias. Todo en orden. ¿Qué viene a hacer acá? Traumatología de mi esposo. Ah, ok, él está adentro. Sí. ¿Han encontrado la medicina? ¿Han encontrado todo en orden? Hasta hoy día todavía no la tienen, no sabemos si habrá medicinas o no. Listo, cualquier cosa le avisan al gerente, por favor. La gente preocupada por que existan el 100% de los medicamentos. Yo también estoy preocupado, y no solo por los medicamentos, sino que los pacientes y los familiares de los pacientes reciban la atención necesaria, la atención justa. La idea es mejorar la cobertura, es decir, que todos puedan contar con el servicio solicitado además de sus medicinas. El gobernador aseguró que recorrerá otras casas de salud en Guayaquil. Estamos recorriendo todos los hospitales de la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. No vamos a parar hasta que las cosas estén lo mejor posible. De su parte, aquellos que se encontraban en el hospital también dieron sus impresiones. Uno va a la farmacia, hay unas cuantas cosas y no todo lo que ellos necesitan. Es que hay que comprarle obligadamente, pues. Porque cuando no hay aquí hay que comprar afuera, pues. Sí, hay medicina que a veces mandan a pedir y no está aquí recetado, o sea, no hay en farmacia y a uno le toca comprar aparte. Informó Julio César Saona. Y la marcha en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer se realizó este 8 de marzo en la ciudad de Quito. Fueron cientos de grupos feministas, así como grupos de féminas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas, las que se congregaron para exigir mayores derechos y garantías. La marcha feminista por el 8M inició aproximadamente a las 17:25 de este miércoles. Fueron cientos de mujeres quienes, a pesar de la lluvia, no desmayaron en protestar mediante consignas por mejores derechos y seguridad en los espacios públicos. Es la reivindicación de las luchas feministas que hemos tenido hasta el día de hoy y seguimos en la lucha. Nada se nos ha regalado, nada ha sido gratis. Seguimos en la lucha, seguimos de pie. La ruta que tomaron las mujeres participantes en la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer avanzó desde la pileta de la Universidad Central hacia la Pérez Guerrero, tomando la 10 de agosto hasta el Banco Central y retornando por la 12 de octubre hasta el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo que nosotros pedimos es vivir vidas felices, libres de violencia, en donde podamos salir a las calles y no seamos acosadas, en donde podamos estudiar y no seamos acosadas, en donde nuestras fotos no aparezcan en los carteles de desaparecidos, ni en las cascadas, ni en los ríos, como se ha visto hasta el día de hoy. Durante su recorrido se unieron al grito de Juntas nos queremos y ni una menos, mujeres del movimiento indígena. Aquí estamos de los 14 nacionalidades y 18 pueblos originarios existentes en Ecuador, más compañeras de otros territorios como Perú, Bolivia, también está Colombia, que ha venido a acompañar. Les decimos, ya basta de machismos, ya basta del patriarcado, nosotros también queremos derechos. Durante toda la manifestación no se registraron enfrentamientos ni actos violentos, situación que fue reconocida hasta por el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien expresó su felicitación ante la paz vivida en la jornada del 8 de marzo. Añadió que aquello sería el ejemplo de la libertad que se vive en el Ecuador. Informó Javier Rosero. La Fundación Jóvenes contra el Cáncer, a propósito del Día Internacional de la Mujer, realizó varias actividades con el objetivo de solicitar a las autoridades agilizar los procesos de acceso a la atención en el sistema de salud pública e invertir más recursos en campañas preventivas. La Fundación Jóvenes contra el Cáncer realizó una actividad conmemorativa a propósito del Día Internacional de la Mujer. Para los representantes de esta organización, una de sus prioridades es generar vínculos de apoyo emocional para los pacientes. Es el Día de la Mujer Guerrera. ¿Por qué guerreras? Porque con un diagnóstico, con amputaciones de seno, de pierna, con 2, 3 hijos, ¿cómo salen adelante? ¿Cómo trabajan?
Datos recopilados por la Fundación Jóvenes contra el Cáncer muestran que en nuestro país el cáncer de mayor prevalencia es el de mama. Hemos hecho un análisis de 315 mujeres de 12 provincias del país. Patricia padece este tipo de cáncer. Ella comentó que probablemente su diagnóstico pudo llegar antes. Yo creo que sí pude haber prevenido un poco en mi caso. Yo tenía un eco, una mamografía retrasada. Entonces se demoró, bueno, de hecho hasta la mamografía, hasta el día de hoy no me llaman. Hagamos cuenta que unos 6, 7 meses. Entonces yo no podía esperar. Por lo que en el Día de la Mujer quieren alzar la voz para que el sistema de salud pública pronto agilite los procesos de detección de enfermedades y facilite el acceso a tratamientos. La mayoría viene prácticamente a demorarse de 30 a 60 a 90 días. El problema de las personas que se atienden en la Amazonía, ¿dónde se atienden? La mayoría tiene que trasladarse a Quito. Según la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, de los cerca de 1.400 pacientes que asisten regularmente a esta agrupación, más del 65% son mujeres, informó Sofía Vintimilla. Y alrededor del mundo, colectivos feministas y sociales marcharon en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las demandas a los gobiernos se centran principalmente en el fin de la violencia machista y la igualdad de derechos laborales. Cientos de colectivos sociales y feministas salieron a las calles de las principales ciudades en el mundo para marchar en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En América Latina, la consigna fue similar: no más muertes por violencia machista y demanda de seguridad. ¡Y una asesinada más! Las movilizaciones que iniciaron de forma pacífica fueron incrementando su intensidad hasta generar algunos disturbios en países como México, donde un grupo de mujeres irrumpieron en la Secretaría de Turismo de Oaxaca. Mientras que en el Zócalo, la policía lanzó gas lacrimógeno contra las protestantes, quienes intentaban derribar algunas vallas. De igual forma sucedió en Colombia. Allí miles de mujeres salieron a las calles de Bogotá en demanda del respeto de sus derechos. Allí la marcha también se tornó violenta cuando las fuerzas del orden intentaron dispersar al colectivo lanzando gases lacrimógenos. En naciones como España y Argentina, las manifestantes exigieron igualdad laboral. Porque la precariedad sigue teniendo rostro de mujer. Mientras que en Turquía, Afganistán y Pakistán, a pesar de las prohibiciones, miles de mujeres salieron a las calles para exigir libertades civiles como la educación y el divorcio. Mientras creen tantas restricciones sobre qué llevar y cómo llevarlo, si un hombre que te mira no debe sentirse tentado, entonces ¿por qué los hombres no se cubren los ojos? Con la realización de Paola Castillo, informó Álvaro Terán. Las Defensorías de los Pueblos de Colombia y Ecuador lanzaron un sistema de alerta temprana binacional, esto para prevenir y proteger de ataques de minería ilegal y violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena Agua por parte de grupos armados ilegales que se encuentran en la frontera. Este procedimiento busca informar a tiempo a las autoridades militares y a los gobiernos. Y les contamos ahora que el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, inauguró el primer centro de atención ambulatoria de la ciudad con el objetivo de ofrecer tratamiento y rehabilitación a personas que tienen problemas con adicciones y otro tipo de afecciones relacionadas con la salud mental. La vida de una persona puede cambiar por la depresión. Eso le pasó a Wilson Gutiérrez. Desde muy joven se refugió en las drogas, abandonó su hogar y vivió en las calles. Una experiencia que recuerda con mucho dolor. Quedarse en la calle es lo más duro y a uno a veces por esconderse llega a caer en esas drogas. Fueron años de recaídas y tratamientos para poder levantarse. Ahora mira el lado positivo de las cosas. Decidió dejar el pasado atrás por su familia y es el primer beneficiario del Centro de Atención en Salud Mental. Nos ayudan pues a cambiar nuestras vidas, a sanar nuestras heridas que en un momento caímos muy abajo. El Centro de Atención Ambulatoria en Salud Mental abrió sus puertas este miércoles. Es el primer establecimiento de este tipo en la capital. Un lugar especializado para brindar atención a personas con problemas de adicciones. Para ofertar servicios
totalmente gratuitos de promoción de salud, prevención de enfermedades y rehabilitación. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada ACES entregó el permiso de funcionamiento al establecimiento, que se ubica en La Ronda, en un edificio patrimonial. Se toma en cuenta factores como la infraestructura, el equipamiento, el talento humano, las condiciones higiénico-sanitarias que velan por unas prestaciones de calidad. Son en total 40 especialistas de varias áreas que estarán al frente de los diagnósticos, tratamientos, rehabilitación y reinserción en la sociedad. Personas de todas las edades pueden acudir al centro y con otro tipo de afecciones. Como la ansiedad, la depresión, con trastornos conductuales, trastornos alimentarios. Es decir, esto es lo que tratamos de atender con estos centros. La principal edad en la que los jóvenes empiezan a usar drogas es a partir de los 13 años. Por eso nuestros servicios se reorientan de acuerdo a la evidencia 3 años antes. La inversión para el establecimiento asciende a $150,000, informó Priscila Cadena. Instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil trabajaron durante varios años para lograr el informe Panorama País, un trabajo que recoge los avances, retos de Ecuador frente a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La Policía Nacional logró evitar que se siga comercializando en plataformas de internet material pornográfico cuyas víctimas eran menores de edad. Duró algunos meses para lograr encontrar evidencias que permitan acusar al venezolano de 36 años de edad de estar implicado en el presunto delito de pornografía infantil. Aunque estas noticias se siguen escuchando en la actualidad, según el informe Panorama País, Ecuador trabaja constantemente contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. De la forma en que trabajan las autoridades de Ecuador a través del colectivo público-privado, junto con las organizaciones de la sociedad civil, ayer vi que realmente es mucho más allá de una figura burocrática, realmente tienen un trabajo activo. Pese a que el país ha ratificado los tratados internacionales relacionados con la lucha contra la explotación sexual infantil, el informe describe algunos retos frente a esta realidad. Si yo como en estos momentos, como un ciudadano que está visitando Ecuador, a la salida a mí me encuentran en mi teléfono celular o en mi computadora materiales de abuso sexual de niñas y adolescentes, no hay una herramienta en el Código Penal que le permita a las autoridades judicializarme. Y hay un reto importantísimo de una tendencia y es el tema del volunturismo. Es un término muy nuevo. Y ahí estamos encontrando también que las personas que buscan tener sexo con personas menores de edad están buscando espacios de volunturismo para ofrecerse como voluntarios en organizaciones que trabajan con niños y pues poder ejercer sus acciones delictivas. El informe también evidencia la falta de estadísticas claras sobre casos de explotación sexual infantil en el país. Que sepan que esto no es solo de Ecuador, es decir, el tema de cuantificar y medir la problemática de explotación sexual es realmente complejo, pero en Ecuador además no tenemos unos sistemas estadísticos básicos que nos permitan hacer unos desgloses básicos por tipologías, por género, en algunos casos no tenemos la información georreferenciada, entonces sí es importante meterle un poco de inversión y de esfuerzos a cuantificar y al lado estadístico y de investigación del tema. Entre otras recomendaciones, el informe plantea obligar a los proveedores de servicios de Internet a bloquear, filtrar y denunciar los materiales de abuso sexual infantil que se encuentren en sus servidores. Informó Andrea Navarrete. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Un ciudadano chino fue baleado y abandonado al norte de Quito. Según la policía, la motivación del crimen sería el robo. Calderón, norte de Quito. Como cual escena de terror. El ciudadano quedó tendido en la calzada. Estaba muerto. Desconocidos acabaron con su vida. En pleno aguacero lo interceptaron. De los hechos pudimos verificar que se trataba de una persona de sexo masculino de aproximadamente 55 años de edad, nacido en China y con cédula ecuatoriana. El occiso presentaba varios orificios por impacto de arma de fuego. Se sabe que más de 3 personas habrían actuado para quitarle la vida al empresario. Es un ciudadano que realizaba una actividad comercial en el sector de la mitad del mundo, está domiciliado en el norte de Quito. Es por ello que estamos realizando
un trabajo técnico a fin de conocer qué actividad se encontraba desarrollando en ese sector y en estas horas de la noche. Según la policía, la motivación habría sido el robo. Los asesinos se llevaron el vehículo en el que se transportaba la víctima. El automotor fue encontrado abandonado a unos 15 kilómetros. Cuando llegamos a verificar los documentos de este vehículo, pertenece a una empresa en donde trabajaba Eloy Oxiso. En lo que va del año se han registrado 35 muertes violentas en el distrito metropolitano de Quito. Informó Marilyn Jaramillo. En el cantón Vinces, allá en la provincia de Los Ríos, 2 mujeres fueron baleadas. Las féminas murieron en casas de salud. Ahora la policía busca a los responsables de este doble crimen. El más reciente hecho violento en la provincia de Los Ríos ocurrió en Vinces, exactamente en la vía principal de la ciudadela Nicaragua. En el portal de una casa donde venden comida, 2 mujeres esperaban que las atiendan. Según testigos, el asesino llegó caminando y les disparó mientras estaban sentadas. Las mujeres fueron trasladadas hasta el hospital Nicolás Coto Infante, donde una murió, mientras la otra fémina fue llevada de urgencia a una casa de salud en Guayaquil, pero la mañana de este 8 de marzo también falleció. Está haciendo ya todos los peritajes de levantamiento de información, el levantamiento de cámaras, las versiones de las personas que en este caso se encontraban en el sector. El jefe del distrito Vinces indicó que Nicaragua, el lugar donde ocurrió el hecho, es una de las zonas conflictivas de esta urbe. Pero se está tomando cartas en el asunto, se está haciendo los operativos. Ante esta situación, dentro de la ciudadela, el municipio construye una UPC para que exista mayor presencia de uniformados. Ahora la policía busca determinar la motivación del doble crimen. Una de las víctimas ya había tenido atentados anteriores. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y la Policía Nacional reconoce el incremento de los secuestros y extorsiones en Ecuador. También explican que en relación a años pasados, el perfil de las víctimas ha variado, así como el monto solicitado por los perpetradores del delito. ¿Conozca usted el modus operandi de estos delincuentes y el accionar de la UNACE para combatirlos? Las imágenes viralizadas en redes sociales evidencian el aumento de los secuestros extorsivos y el accionar cada vez más agresivo de los miembros de las organizaciones delictivas. La unidad a cargo de investigar y resolver este tipo de delitos no esconde la realidad. Solo en Guayas, en lo que va del año, han trascendido estos casos. El del comerciante que fue embarcado contra su voluntad a un vehículo en el cantón Durán. El de las 2 jóvenes mujeres que fueron capturadas en la ciudad de Las Sauces. Tenemos hasta el momento como secuestros extorsivos a nivel de Guayaquil, tenemos 7 eventos. Todos los eventos denunciados han sido resueltos y puestos en libertad las víctimas sanas y salvas sin haber pagado ningún valor económico. Este delito tuvo en el 2022 un incremento del 10% en comparación con el 2021. El modus operandi de los responsables ha cambiado. Ya no buscan víctimas adineradas a las que les puedan exigir grandes sumas de dinero que llegaban hasta el $1.000.000. Ahora eligen retener a ciudadanos de clase media. Por esta misma razón, los montos solicitados por los zampones son menores. Ahora oscilan entre $5.000 y $50.000. Los delincuentes que están operando en esta modalidad lo que están viendo es un delito de oportunidad. No necesariamente realizan un estudio, no necesariamente van a seguirle, van a ver cuál es en realidad su modelo económico, sino más bien se dejan llevar por las apariencias y proceden a secuestrar a las víctimas. Si nosotros a veces somos muy exhibicionistas, nosotros mostramos o aparentamos tener mucho recurso económico, este es un blanco para el delincuente. El oficial del UNACE aclara que no todo se trata de un secuestro extorsivo. Tenemos el autosecuestro que anteriormente no era penado, en la actualidad ya tenemos que estar penado de 2 a 6 meses, en que la persona por su propia voluntad se va de su residencia, se va de su lugar, de su hogar y finge estar secuestrado para justificar su ausencia. El delito del secuestro extorsivo está tipificado en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal, cuya sanción va desde 10 a 13 años de pena privativa de libertad. Como medidas de seguridad para prevenir este delito, está el no publicar en redes sociales fotos y videos
en tiempo real y menos que demuestren que tenemos un alto estilo de vida. Es recomendable además variar nuestros horarios de ingreso y salida de los lugares que acostumbramos a asistir, hacer cambios en las rutas de movilización. Además, como ciudadanos es nuestro deber colaborar con la policía, no compartiendo información que podría entorpecer el proceso de rescate. Por ejemplo, publicamos que la policía ya está atrás de este caso. Nosotros estamos poniendo en grave peligro a la víctima porque el delincuente se puede atemorizar, el delincuente por ocultar el hecho puede cometer un acto delictivo que vaya en contra de la vida de la víctima y podría perder la víctima la vida, lo cual no queremos. En caso de atravesar una situación con un familiar, la UNACE recomienda notificar el hecho a la policía para que ellos puedan activar los protocolos respectivos y lograr lo más importante, salvar la vida de la persona, informó Maite Morán. Durante la madrugada, la unidad especializada de ciberdelitos de la Fiscalía realizó un operativo, esto en el norte de Quito, como parte de una investigación para comercialización de pornografía con utilización de niños y niñas y adolescentes. En este allanamiento se levantaron indicios como celulares, laptops que contienen material relacionado al presunto cometimiento del delito. La Fiscalía anunció que se formularán cargos en las próximas horas. Varios sectores de Guayaquil se vieron afectados por la lluvia torrencial que se extendió por más de varias horas en algunos barrios del norte de la urbe. El agua ingresó, miren ustedes, a las viviendas. Este es el panorama que se vive en Guayaquil. El aguacero no perdonó a ningún guayaquileño, en cualquier punto donde se mirara. Había calles convertidas en ríos, alcantarillas transformadas en fuentes y paraguas que servían poco para protegerse de la furia del agua. Fueron varias horas que el puerto principal soportó el embate de la naturaleza y, como era de suponerse, esto complicó todo. En las paradas de buses los transeúntes se apiñaban para no mojarse. En las vías los conductores maniobraban los carros para no quedarse atrapados, mientras que otros tan solo esperaban que las nubes dieran su tregua ante tanta agua. La lluvia aún continuaba hasta la noche del miércoles. Los daños aún están por contabilizarse, pero al revisar algunos videos de redes sociales, se ve que son muchos. Informó Eric Zambrano. Las fuertes lluvias han afectado a 90 sitios de Guayaquil, donde el EMAC y la concentración de Interagua, la concesionaria, ha efectuado trabajos de drenaje que permiten normalizar el tránsito en las vías. Según el COE cantonal, los deslizamientos en la vía a la costa y la perimetral son provocados por antiguos asentamientos cuyas construcciones no cumplieron con las normativas técnicas. El temporal no da tregua y según el COE cantonal, 90 puntos de la ciudad fueron castigados por los intensos aguaceros, algo que sin embargo tiene otras fuentes, según Alan Jacay. Evidentemente tenemos también la limitación de las horas de alta marea, en donde la velocidad de drenaje también disminuye. Hemos ido tratando caso por caso. Te puedo indicar que hasta el momento no hemos tenido una mayor afectación, una afectación importante que no hayamos podido intervenir. Que hay sectores más vulnerables que otros. Sociovivienda o Monte Sinaí, por ejemplo, esencialmente por asuntos neurálgicos. El ducto Cajón que se construyó en ese sector en el tiempo en que se hizo esa urbanización, tiene una limitación, ¿no?, en la cantidad de caudal que puede manejar. De hecho, a juzgar del secretario del organismo, los deslizamientos en vía a la costa y la perimetral. Algunos son causados, pues, evidentemente por el exceso de hidratación, tal vez como lo que sucedió en la perimetral. Hay otras situaciones en donde entran otros factores externos, como problemas constructivos de las mismas casas, ¿no? Casas muy antiguas. Advierten la posibilidad, no este año, sino el próximo año,
la posibilidad de que se pueda dar un efecto de fenómeno del niño. Monitorearán, sin embargo, los próximos diluvios ante otra potencial invasión del agua. Informó Jorge Escobar.